Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, todos los viernes, sábado, cuando es Shabbat, de acuerdo al judaísmo, nosotros aquí estudiamos la porción del Antiguo Testamento, la Torá hebrea, que corresponde a esa fecha, porque cada Shabbat se lee de forma cronológica durante el año, comenzando con el Año Nuevo Hebreo, por supuesto, desde el Génesis. Cada semana, cada Shabbat se lee una porción. Y la porción de hoy se llama Shoftim. ¿Qué quiere decir Shoftim? Quiere decir jueces. Estamos en el libro, en hebreo, Dvarim. En castellano sería Deuteronomio número capítulo 16, versículo 18. Nosotros hemos estudiado esta porción hace un año y ya les había hablado de varias cosas muy interesantes, pero hoy descubrí algo nuevo estudiando para ustedes y se los voy a compartir ahora. Pero antes de comenzar, vamos a poner esto en contexto. Este es el quinto libro de la Torá y el quinto libro es el libro escrito por Moisés, donde él da su propio testimonio de todo lo que ha pasado en ese camino del pueblo hebreo desde la salida de Egipto hasta el momento en el que se encuentran antes de cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida, lo que hoy es Israel. Sabemos que Moisés no entró con ellos porque Dios se lo pidió que no entre, o sea, Moisés quería entrar y le pedía una y otra vez hasta que Dios le dijo, no me lo pidas más porque si sigues pidiendo voy a tener que concederlo. Pero no es lo que tiene que ocurrir, no es lo correcto. Es decir, que primero lo que entendemos es que la voluntad humana es fuertísima, o sea, no se puede decirle que no a un ser humano cuando quiere algo mucho, por más que sea un error lo que quiere. Pero lo que Dios le dijo a Moisés es que si sigues pidiéndolo, voy a tener que concederlo, pero no es bueno, porque era una nueva etapa para el pueblo hebreo donde hacía falta otro tipo de líder. Además que Moisés estaba a otro nivel humano que todo el resto del pueblo hebreo. Y imagínense luego de ya hablar cara a cara con Dios y dialogar y hasta convencerlo de cambiar decisiones. ¿Se acuerdan en la parte que ocurre el evento del becerro de oro? Que Dios quería exterminar a todo ese pueblo. Le dijo a Moisés, yo te doy otro. Pero Moisés le pidió que no lo haga y Dios accedió. O sea que fíjense el nivel de Moisés. Por eso cuando a veces hay gente que dice que no entró a la tierra prometida porque Dios lo castigó, a mí me parece que es un grave error. O sea, Moisés ya había llegado a un nivel tan alto que estaba más allá de entrar físicamente a un lugar en el mundo. O sea, ya había hablado cara a cara con Dios. Entonces, no creo que fue un castigo. Pero bueno, eso es para otro video. Entonces, voy a empezar a leerles en hebreo primero la primer porción, o sea, el primer párrafo que ahí aparece el nombre de la porción, porque Shoftim, ahí lo vemos en hebreo, quiere decir jueces. Entonces, les leo Deuteronomio 16:18. Dice así: Shoftim veshotrim titen leja bechol sheareja asher Adonai Eloheja natan leja leshivteja ushaftu et ha'am mishpat tzedek. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir jueces y policías o guardianes te darás o darás a ti en todas tus entradas, las cuales el Señor tu Dios te dio y a tus tribus, y juzgaron al pueblo con juicios justos. Eso es lo que dice esta frase. Entonces vemos que el nombre de la porción es Shoftim, que quiere decir jueces. Entonces ya el año pasado hablamos de, primero la pregunta interesante es si se refiere a una ciudad que tiene, digamos, una muralla con entradas, ¿no es cierto? Sha'arim, que son entradas. Podríamos entender que estaría diciendo que hay que poner jueces y policías o guardianes en las entradas. Pero no, lo que está escrito en hebreo es
jueces y guardianes, ponte en tus entradas. O sea que está hablando a ti, no al pueblo entero. Y lo que explica la Cábala hebrea es que ¿cuáles son esas entradas? ¿A qué se refiere? Se refiere a los sentidos, o sea, las entradas son los ojos, los orificios nasales, los oídos, la boca y también el tacto. Entonces, esta porción habla de que hay que tener mucho cuidado con qué entra a través de nuestros sentidos. Pero hoy yo quiero hablarles de algo que yo descubrí hoy, estudiando esto para ustedes, porque una de las formas de extraer más profundidad de la Torá hebrea, que es el Antiguo Testamento, es dando vuelta la palabra, es decir, leyéndola al revés, porque en el hebreo todas las palabras, sean sustantivos, verbos, adjetivos, tienen 3 letras que son la raíz. Es decir, siempre van a ser 3 letras, en raros casos son 2, pero en general son 3, y se puede leer al revés la palabra y encontrar la raíz, y siempre va a dar más información relevante sobre el concepto del que estamos hablando. Entonces, lo que yo hice fue analizar la palabra entradas, o sea, entrada, que como se dice en hebreo, se dice sha'ar, ahí lo vemos, shin ain reish. Entonces, ¿qué pasa si la damos vuelta? ¿Qué aparece? Aparece la palabra ra'ash. ¿Y qué quiere decir ra'ash? Quiere decir ruido. Entonces, fíjense qué increíble lo que se esconde ahí, porque a veces la palabra que se descubre al dar vuelta, la palabra es algo que añade sabiduría sobre el concepto. A veces nos dice lo contrario. Tenemos que saber juntar los cabos. Entonces, si hablamos de los sentidos, que son nuestros ojos, oídos, olfato, tacto, gusto, pero sobre todo hoy en día estamos todo el tiempo mirando cosas y escuchando, y esto entra en nuestra mente, o sea, tiene una enorme influencia en nosotros, sobre todo la propaganda, los mensajes que aparecen en las noticias, nos cambian el estado de ánimo, nos convencen sobre qué tenemos que entender o creer, y también nos convencen sobre acciones que al final nosotros cometemos, nos convencen en tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es la forma, por ejemplo, de no dejarse convencer de hacer un error? Es entender que estamos haciendo el error primero, pero eso se hace cuando nosotros podemos concentrarnos, podemos detenernos y podemos analizar y pensar. ¿Y qué es lo contrario a eso? Lo contrario a eso es cuando a uno lo molestan, es decir, ra'ash, ruido, es lo que está todo el tiempo teniendo una influencia sobre nosotros que no nos permite concentrarnos, pensar y entender con claridad, y sobre todo discernir o saber diferenciar entre cuáles son las voces que están hablando en mi cabeza. Por ejemplo, ¿para qué hacemos meditación? La gente que hace algún tipo de meditación, yo por ejemplo he hecho muchos años vipassana, he hecho retiros de una semana de silencio, y en ese tipo de meditación lo que se hace es simplemente cerrar los ojos o tenerlos abiertos también, pero silencio. Durante una semana entera uno puede estar con gente, dormir en la misma habitación, pero silencio, 24 horas durante una semana. ¿Para qué? Para que empecemos a ver y a darnos cuenta de cuántas voces hablan en nuestra cabeza. ¿Y para qué? Para descubrir el ra'ash, el ruido, la cantidad gigantesca de ruido que tenemos en la cabeza, en la mente, que no nos permite discernir cuál es la verdadera voz. Es decir, primero, cuál es mi intuición. ¿Y qué es la intuición al fin y al cabo? La intuición es la conexión con el uno, que es Dios, el uno, y no todo lo demás. Entonces, fíjense qué interesante ver que la palabra entrada, sha'ar, al revés, si la vemos, dice rash, que es ruido. Es decir, el ruido es lo que va a hacer que tus guardianes en esa entrada no se den cuenta que están entrando, digamos, enemigos o gente que no tiene que entrar. Entonces,
pensemos en nosotros hoy, que estamos todo el tiempo inundados por ruido a través de todas las pantallas, las redes sociales, que lo que hacen es captar nuestra atención. Y esa atención todo el tiempo salta de una cosa a la otra y no se encuentra nunca en un estado de concentración y sobre todo de que haya una presencia consciente que sea la que manda sobre todo lo demás. Y ahí vamos a saltar a otro párrafo porque habla exactamente de eso, la misma porción. Dentro de la misma porción, en Deuteronomio 17:14, habla de ¿qué? De ponerse un rey. Dice así, les voy a leer en hebreo primero, dice: Ki tavo el haaretz asher Adonai Eloheja natan leja, ve'arashta ve'yashavta ba, ve'amarta esima alai melech, kechol hagoim asher svivati. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice: cuando llegues a la tierra, la cual te da tu Dios, tu Señor tu Dios, la cual heredaste y en la cual te asentaste, dijiste, me pondré un rey como los demás pueblos. Es decir, que la misma porción pone énfasis en que tiene que haber un rey. Es decir, primero, ten cuidado que entra por tus entradas, ten cuidado con el ruido que te molesta para darte cuenta de lo que está entrando. Y luego tienes que tener un rey. Eso es la unificación de la conciencia, porque lo que nos pasa a todos, yo creo, es que tenemos a veces como muchas personalidades adentro que cada una tira para otro lado, cada una entiende o reacciona de otra manera, pero lo que tenemos que tener es uno que está arriba de todos, que los ve, que tiene conciencia de cómo están reaccionando cada una de esas partes nuestras. Y a veces ese rey va a decir, bueno, no, muchas gracias, pero no acepto tu propuesta. Por ejemplo, una parte de nuestra conciencia que puede ser que tiene algún trauma o alguna sensibilidad, por lo cual reacciona con agresividad o con enojo más de la medida. Entonces, si tenemos a ese rey que lo ve, que se da cuenta de que esa parte está por reaccionar y va a generar un problema esa reacción, entonces puede detenerlo y decir, siento que se eleva esa parte mía, pero no quiero que me arruine esta situación, por ejemplo. O puede haber otra parte de la personalidad, de la conciencia, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, que tiene miedo. Entonces, cuando ven las noticias algo que es ruido, ya sabemos, esa parte que tiene miedo quiere reaccionar tomando una decisión incorrecta, por ejemplo, para su salud, pero ese rey que tenemos, que lo ve, dice, no, voy a actuar porque me están convenciendo, me están tratando de llenar de mensajes a través de propaganda con cierta intención. Entonces, ese rey le va a decir no a la parte que reacciona a través del miedo. Entonces, fíjense qué interesante esta porción que primero nos habla de poner jueces y guardianes en todas nuestras aperturas, que son la entrada a nuestra conciencia, pero dentro de esta conciencia tiene que haber un rey, que es el que ve a todas las partes cómo reaccionan y el que puede decidir si esto es correcto o no. Y sobre todo, ese rey se puede ocupar de que haya esa tranquilidad, ese silencio que hace falta en nuestra conciencia para poder realmente conectarnos con el rey, que es el uno. Y en vez de estar alimentándonos de ruido de afuera, comenzar a recibir la sabiduría desde adentro. Y ahora quiero comentarles algo más muy interesante que vi en esta porción, porque esta porción es realmente fascinante, la cantidad de profundidad y sabiduría que nos presenta, porque esto se conecta con un tema muy actual del que yo ya he hablado, pero es bueno que nosotros lo leamos también directamente de la Torá. Volvemos hacia atrás, hacia el principio de la parashá, que es Deuteronomio 16-18, pero ahora vamos a saltar a Deuteronomio 17-2.
Dice así: Ki imtza bekirbeja be'echat she'areja asher Adonai Eloheja natan leja ish o isha asher yase et harra beinei Adonai Eloheja לעבור בריתו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחוו להם ולשמש או לירח, או לכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי. Y no se preocupen que les voy a traducir, pero esto es realmente fascinante. Dice así: y si encuentras en la cercanía de una de las entradas que Dios te dio, un hombre o una mujer que hacen lo que está mal en los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, y va ese hombre o esa mujer y adora a otros dioses, se postra entre ellos, ante el sol, la luna o todos los ejércitos del cielo, lo cual no te ordené, que eso es Dios el que está hablando, no te lo ordenó. Lo tziviti, tzivui es ordenanza. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando dice, si cerca de alguna de tus entradas ves un hombre o una mujer que quieren entrar y que ellos adoran otros dioses o ídolos, es decir, paganos, y también adoran al sol, la luna y a todos los ejércitos del cielo. Y aquí el tema interesante es los ejércitos del cielo, porque hoy está muy de moda hablar todo el tiempo de todo tipo de entes que viven en otros planetas, dicen, se les dice extraterrestres, y está de moda ahora que hasta ciertos gobiernos empiezan a decir que sí, que han tenido contacto con ellos. Y ya vemos que ya en la Torá hebrea de hace miles de años, Dios dice que no permitas que eso entre en tu conciencia. Entonces vemos que hay una especie de paralelismo entre el paganismo y la adoración de ídolos y también la adoración de los extraterrestres, porque lo que yo veo hoy, de acuerdo a todo lo que veo en las redes sociales de mucha gente hablando de extraterrestres, es que se ha convertido como en una especie de adoración a gente que como si fuera más inteligente que nosotros, o que sabe lo que va a pasar, que ve cosas que nosotros vemos. Es decir, que en vez de buscar las respuestas en la conexión con el uno, la gente está buscando las respuestas en qué dicen la Federación Galáctica, por ejemplo. Entonces vemos claramente que la Torá dice que eso no es lo que Dios te ordenó. Entonces no lo hagas. Eso también es ruido que está entrando a través de tus entradas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la Torá en esto, que sobre todo hoy me parece que pasa ya todos los límites cuánto se está poniendo atención en mensajes que gente canaliza de extraterrestres. Ojalá la gente pusiera un poquito más energía en los mensajes que Dios les manda, o sea, en la conexión, en esa presencia, en esa concentración y ese silencio para poder realmente conectarse con el uno. Eso es todo por hoy, mi querida audiencia. Yo creo que esta para allá es realmente fascinante. Y me gustaría que ustedes me cuenten abajo qué piensan de todo esto que les he compartido hoy. Y también les deseo que encuentren sheket, que en hebreo es silencio, y también es una especie de tranquilidad para empezar a conectarse con lo que hay que conectarse de verdad y no con todo el ruido exterior. Entonces los dejo por ahora con mi braja, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.